Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, ayer en el vídeo que realizamos, yo les decía que en principio el mercado había iniciado, ¿verdad?, la semana pasada una tendencia a la baja, ¿bien? Que habíamos estado sacando provecho de la misma. Como ven aquí estos niveles claves, ¿verdad?, que había perdido, ¿verdad?, de soporte, ¿verdad?, nos habían empezado a marcar un poquito el cambio de tendencia. El mercado había estado muy sobrecomprado y bueno, y acá había niveles claves. El mercado justamente lo que hizo fue, bueno, empezar con un gap de apertura, que acá no se ve muy bien, lo voy a mostrar mejor en otro gráfico, para luego, ¿verdad?, subir y subir, apoyándose en este nivel. El mercado tiene memoria, fíjense en qué bonito había sido este soporte anteriormente y fíjense en dónde el mercado se apoyó. Entonces estas rencos de 50, ¿verdad?, son una guía. Y aquí tengo pintado en azul este soporte clave, bien, que fue perdido la semana pasada, bien, y que habilitó más volatilidad a la baja. Y quiero que miren, además, ¿verdad?, dónde se detuvo hoy el mercado en el máximo del día viernes, ¿verdad?, el máximo que había marcado ahí. Entonces, en definitiva, teníamos un panorama que era bastante alentador del lado negativo, pero bueno, después inmediatamente el mercado nos mostró, ¿verdad?, otra realidad, y entonces supimos seguir al mercado, ¿verdad?, y hacer trading con lo que vemos, no con lo que pensamos. Bien, entonces en renco de 10, bien, luego de tener al inicio un soporte, yo tenía como soporte en los números de apertura 160, muchachos, y entonces me perdí aquí de hacer la entrada long. La hice recién cuando rompió aquí esta resistencia que tenemos aquí, ¿verdad? Y al mostrarme que este lugar que había perdido, bien, y que era mi primera resistencia, ya no era más resistencia y había el impulso alcista. Entonces aquí fue donde nosotros empezamos a comprar. Bien, y debido a que aquí había una muy buena resistencia, como ven, testeada en muchas ocasiones, estos 280, bien, y a lo que había, ¿verdad?, bastante resistencia, ¿verdad?, y bastante rechazo de esa zona, bien, dejé de lado el comprar en este lugar que era mi primera resistencia, que se transformó en soporte, y ya recién a partir de que acá rompió 80 fue que fui compradora. Y bueno, y en la tarde estuvimos haciendo simplemente compras y compras, ¿verdad? Entonces, bueno, quería mostrarles el panorama un poquito macro, y bueno, y ahora con el chart de TIX mostrando el panorama micro. Bien, entonces estuvo bastante lateral, principalmente la primera hora y media de mercado, con varios falsos quiebres, ¿verdad?, en el medio. Entonces habían bastantes falsos quiebres en el medio. Bien, el pivote era atravesado de ida y vuelta, inclusive los 249, 250 que teníamos, el máximo del Globex, también fueron penetrados al alza y a la baja, ¿verdad? Entonces un poco de acción de precio errática para luego sí consolidarse bien en un sentido. Bien, entonces empezamos el día, un poquito más, yendo long aquí con este break, bien, como les comentaba, en la zona 215, 220, bien, que nos permitió, bueno, primer objetivo era llegar a los 250, breakout del Globex, acá también se hizo, y luego la zona de los 280 que tenemos aquí marcado, bien. Con esta M vamos short, ¿verdad?, porque aquí teníamos la hipótesis todavía de que era día interno, bien, y entonces en este short tomamos un pequeño stop, y bueno, si no va para abajo va para arriba, pensando que podía llegar a romper en el mismo lugar donde teníamos aquí de resistencia, en 70, nos fuimos long y también sacamos tan solo un scalping. Bien, se hace una M un poquito mayor aquí en 50, 55, les doy la orden límite para hacerlo. Se puede hacer en más de una ocasión, un poquito de volatilidad, ¿verdad?, pero tenía completa lógica el shortear aquí este soporte perdido. Y luego aquí ya empezamos a insistir del lado long, en 250, 255, incluso 245 fueron mis órdenes límite, 38 les di el stop, bien cortito el stop, bien,
y entonces eso nos permitió sacar un lindo scalping de vuelta a los 280 testeados, ¿verdad? Y aquí empiezo a insistir del lado short en un par de oportunidades, ¿verdad? Soporte perdido, 250, fíjense en el falso quiebre aquí al alza, bien marcadito, de vuelta insisto del lado short, y acá se da una situación bien curiosa, ¿no? Teníamos 280 testeado múltiples veces, y fíjense en la cantidad de veces que es testeado 220, esa zona que nosotros habíamos comprado al inicio, 215, 220, bien, la cantidad de veces que es comprado. Este es el receso del mediodía, bien, de vuelta hace un falso quiebre, bien, y ya después de ahí ya empecé a insistir del lado long, ¿verdad? Y ya después ahí ya se empezó a sincerar el mercado y entonces, bueno, fuimos long aquí, ¿verdad? Dice solamente, ¿verdad? 3 alertas en la tarde. Una fue aquí, con bastante precisión, bien, 245, les dije el stop de protección, bien cortito, se los dije en 33, estos 17.333 había sido el mínimo del Globex del día anterior, entonces era una de las resistencias que habíamos tenido, bien, que ahora debería ser soporte, bien, entonces compramos eso, compramos después este otro long, ¿verdad? Que fue bien bonito, ¿verdad? Trade de las 3 de la tarde, bien, que fue la compra, les di la orden límite entre 72, 73, 75 y 70, me quedé con ganas inclusive de tener llenado acá en 65, 60, en 65, 66, el stop de protección, bien cortito, como a mí me gusta, 360, ¿verdad? De stop de protección, y bueno, hubo que tener paciencia, pero miren qué divinura, cómo se fue, y superó la zona de los 420, bien, y también superó la zona de los 440, no superó cuando nosotros estábamos queríamos que llegara acá a los 445, ¿verdad? Se detuvo aquí y bueno, terminamos saliendo del trade aquí en 420, que pusimos nuestro trail stop que nos sacó, bien, entonces ese fue el último trade del día. Entonces, bien bonito acá en este trade, ¿verdad? 50 puntos son $250 por contrato operado, entonces me quedo contenta por la acción del precio, por cómo supimos leer el mercado, ¿verdad? Por cómo supimos salir, ¿verdad? Con stops bien ajustaditos cuando hubo falso quiebre. Entonces, de 9 alertas oficiales, solamente un stop, ¿verdad? Entonces se mantuvo el porcentaje ganador, que mi porcentaje de trades efectivos es entre el 80 y el 90%, pero más allá de eso, bueno, cuando se gana y el mercado está sincero y da para quedarse, es lo que marca la diferencia después en el resultado. Bien, entonces nos vemos mañana en la sala de trading, que tengan una muy buena noche. Chao, chao.